Durante mucho tiempo, viví como si todo estuviera afuera. La sanación, la abundancia, el amor, la paz. Lo perseguí, luché contra todo y contra todos, pero en el fondo seguía sintiéndome vacía. Hasta que algo dentro de mí hizo clic, y no era un pensamiento, era una certeza. Todo lo que buscaba ya estaba aquí, y lo que me separaba de ello era una sola cosa: la creencia. Lo que crees moldea cada detalle de tu existencia. No es una metáfora, es biología. Tu cuerpo escucha tus pensamientos, tus células reaccionan a tus emociones, y el universo entero se organiza según la frecuencia que emites. Cuando dudas, la vida se detiene. Cuando crees, fluye. Así de simple, así de doloroso. Pero lo más difícil no es creer en las cosas buenas. Lo más difícil es sentirme merecedor de ellas. Eso es lo que necesitaba reaprender, permitirme, confiar en algo que la ciencia ahora confirma, pero que mi corazón siempre ha sabido. Que la fe no es solo una decisión emocional, es una orden vibratoria. Es lo que activa lo invisible, es lo que mueve la materia. Y quizás por eso estas palabras te hacen temblar el corazón, porque no vienen de afuera. Simplemente te recuerdan lo que ya estaba ahí dentro, esperando espacio para manifestarse. La vida nunca estuvo en tu contra, solo esperaba que dijeras, creo. Pasé años creyendo que era rehén de mi cuerpo, que las enfermedades, los fracasos y los altibajos de la vida estaban grabados en una especie de código biológico ineludible. Pero cuando me adentré en la epigenética, todo cambió. No fue solo un cambio de perspectiva, sino una llamada a la realidad. No era víctima de mis genes. Yo era el programador. La verdad es que nuestros pensamientos no están atrapados en nuestra cabeza. Son ondas, frecuencias reales, que influyen directamente en el comportamiento de nuestras células. Lo que crees sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre lo que es posible o no, todo esto se traduce en órdenes biológicas. Cada pensamiento es como una contraseña que desbloquea una función en tu cuerpo. ¿Y sabes qué es lo más interesante? El ADN no es un dictador, es un banco de posibilidades. Es el entorno el que activa o desactiva estos potenciales, y el entorno más fuerte es el que creas con tu mente. Cuando te dices a ti mismo que estás limitado, que no puedes, que no lo mereces, tus células obedecen, se contraen, se ponen en modo de defensa. Fue entonces cuando comprendí: cambiar de opinión cambia tu cuerpo. Y esto no es filosofía barata, son experimentos, son datos, es pura biología. La mente no es solo un observador de la realidad, es la creadora silenciosa. Y cuando te das cuenta de esto, la primera pregunta que te viene a la mente es: ¿en qué estoy creyendo realmente? Porque en última instancia, tu vida no se guía por acontecimientos externos, sino por una programación interna. Y si quieres saber a dónde te llevará esa programación, simplemente mira a tu alrededor. Durante mucho tiempo, nos enseñaron que el cerebro lo controla todo, pero descubrí que existe un poder aún más profundo, que late justo en el centro de nuestro pecho. El campo electromagnético del corazón es hasta 60 veces más intenso que el del cerebro. Esto no es solo un hecho técnico, es un cambio radical en nuestra comprensión de los seres humanos. El corazón no es solo una bomba biológica. Siente, percibe y emite señales que afectan a todo el cuerpo. Cuando estás en paz, en amor, en gratitud, tu corazón se vuelve coherente. Y esta coherencia cambia la química de tu cuerpo. Las células se armonizan, el cerebro funciona mejor y el cuerpo se recupera con mayor facilidad. Es como si el corazón fuera el director de una orquesta que la ciencia apenas ahora comienza a comprender. Recuerdo la primera vez que me topé con el concepto de inteligencia del corazón. Fue como si cayera un telón. Me di cuenta de que cada vez que actuaba solo con la mente, racionalizando, controlando, forzando, las cosas se atascaban. Pero cuando me permití sentir, confiar y alinearme con esta frecuencia cardíaca superior, todo fluyó con una facilidad casi mágica. Por eso tantas tradiciones espirituales hablan de seguir tu corazón,
Esto no es poesía, es fisiología energética. Cuando te conectas con esta fuente interior, emites una vibración que literalmente cambia tu realidad. La gente te percibe de forma diferente, se presentan oportunidades, y la sincronicidad se vuelve parte de tu rutina. Y lo más poderoso de todo, esta fuerza no viene de afuera, ya está dentro de ti, latiendo constantemente, solo esperando a que recuerdes lo que siempre has sabido. En la cima de mi carrera académica, creía firmemente que los genes eran nuestros amos, que determinaban quiénes seríamos, cómo sentiríamos e incluso cuándo enfermaríamos. Pero cuanto más estudiaba, más me incomodaba esta idea. Algo no cuadraba. La biología tradicional decía que el ADN era el rey, pero los resultados de laboratorio decían lo contrario. Fue entonces cuando me di cuenta de que los genes son como interruptores. No se activan solos, responden al entorno y especialmente al entorno bioquímico creado por nuestros pensamientos y emociones. Lo que sientes, lo que crees, lo que vibras, todo esto influye directamente en qué genes se expresan y cuáles permanecen inactivos. En otras palabras, no eres rehén de tu código genético, eres el programador. Este descubrimiento revolucionó mi vida. Tuve que cuestionar todo lo que sabía, todo lo que me habían enseñado. Pero también fue liberador, porque si podía cambiar mi biología simplemente cambiando mi percepción, entonces todo era posible. La sanación era posible. La transformación era posible. Lo imposible era solo una vieja programación funcionando en piloto automático. Empecé a observar a personas con genética de enfermedad y sanas, mientras que otras, teóricamente perfectas, enfermaban con frecuencia. Lo que las diferenciaba no era su ADN, era su forma de vivir, sentir y pensar. Era su sistema interno, invisible, sutil, pero increíblemente poderoso. Y esto me hizo comprender lo mal que nos han enseñado sobre nuestra propia naturaleza. Hoy en día, cada vez que oigo a alguien decir, es genético, respiro hondo, porque sí, los genes influyen, pero el control reside en un lugar mucho más accesible, en la conciencia. Creía que tomaba decisiones conscientes, que cada decisión que tomaba era resultado de un razonamiento lógico, controlado y presente. Pero la verdad es que, durante mucho tiempo, mi vida estuvo dirigida por un piloto automático invisible, mi subconsciente. Y cuando realmente comprendí esto, me di cuenta de que quien creía ser era solo la punta del iceberg. El subconsciente controla más del 90% de nuestro comportamiento. Se forma durante los primeros 7 años de vida, en un estado cerebral llamado teta, donde todo lo que experimentamos se absorbe como una verdad absoluta. Y lo más aterrador, estas verdades, a menudo distorsionadas o dolorosas, siguen operando silenciosamente durante décadas, influyendo en cómo amamos, cómo trabajamos y cómo reaccionamos ante el mundo. Recuerdo claramente un patrón que se repetía en mi interior. Creaba algo increíble y de repente lo saboteaba todo. Era como si no pudiera mantener el éxito. Al investigar, descubrí una vieja programación. No soy lo suficientemente bueno. No era una creencia consciente, sino una huella profunda. Y mientras permaneciera activa, mi biología y mis acciones siempre me arrastrarían hacia abajo. Por eso, cambiar tu vida requiere más que motivación, requiere reprogramación. Y esta reprogramación comienza con la conciencia. Empieza cuando observas tus patrones, los repites en voz alta y te preguntas, ¿de dónde viene esto? Porque una vez que la luz de la atención toca lo que estaba oculto, el subconsciente ya no tiene el mismo poder sobre ti. La clave es traer el inconsciente a la conciencia. Y esto no es un proceso mental, es una inmersión emocional. Un camino de regreso a tu origen, para que finalmente puedas elegir por ti mismo. Durante mucho tiempo nos han dicho que el entorno externo es lo más importante. Dónde naciste, quiénes son tus padres,
el país en el que vives, el gobierno, la economía. Pero cuanto más estudiaba los mecanismos celulares, más claro me parecía que existe un entorno mucho más decisivo, el interno. Lo que cultivas en tu interior moldea con precisión quirúrgica los rumbos que tomará tu vida. Una célula aislada en un laboratorio puede sanar o enfermar simplemente modificando su entorno. Y nuestro cuerpo, compuesto por billones de estas células, funciona de la misma manera. La diferencia radica en que el entorno celular humano está compuesto no solo de nutrientes, sino también de hormonas, neurotransmisores y sobre todo de emociones. Las emociones son la química de los pensamientos. Si vives inmerso en el miedo, la culpa, el resentimiento o la escasez, estás creando un ambiente tóxico, incluso si estás rodeado de lujos en el exterior. Tus células responderán con retraimiento, inflamación y bloqueos. Por otro lado, cuando cultivas la gratitud, la alegría, la confianza y el amor, le estás transmitiendo seguridad a tu sistema biológico. Y es en este estado que se producen la regeneración, el crecimiento y la expansión. Experimenté este contraste en primera persona, en momentos en que todo parecía ir mal afuera, pero lograba mantener un estado interno de presencia y coherencia. Los milagros comenzaron a aparecer, como si la vida respondiera a mi vibración, no a mis circunstancias. No es misticismo, es fisiología aplicada, es física vibracional actuando en tiempo real. Así que hoy, antes de intentar cambiar el mundo que me rodea, cuido mi clima interior. Porque entiendo que la realidad es un espejo, y el reflejo siempre empieza en el interior. Durante años, la idea de manifestar me sonaba demasiado esotérica, algo agradable de escuchar pero sin respaldo científico, hasta que comencé a observar experimentos de física cuántica con nuevos ojos. Y allí, justo ante mí, estaba la prueba de que el observador influye en lo observado, y de que la conciencia, en efecto, moldea el mundo físico. Los estudios de partículas subatómicas demostraron que no tienen una forma definida hasta que se miden. En otras palabras, existen en un estado de potencial, en todas las posibilidades simultáneamente, hasta que una conciencia las observa. Esto lo cambia todo, porque significa que la realidad no es algo fijo ni objetivo, responde a la intención, el enfoque y la vibración. Y si esto es cierto a nivel cuántico, lo es en todo el sistema. Comencé a aplicar estos principios de forma práctica. En lugar de perseguir cosas, aprendí a sintonizarme con la frecuencia de lo que quería experimentar. Si quería paz, cultivaba la paz. Si quería prosperidad, me ponía en un estado interno de dignidad y abundancia. No se trataba solo de pensar positivamente, sino de vibrar como si ya existiera. Y los resultados no tardaron en aparecer. Mucha gente todavía piensa que es una coincidencia, pero lo cierto es que la manifestación es un proceso neurobiológico y energético. Los pensamientos generan emociones, las emociones crean campos electromagnéticos y estos campos interactúan con el universo como una especie de señal. El universo no responde a lo que quieres, responde a quién eres, a cómo vibras. Y fue en ese momento que todo me quedó claro. No estamos aquí solo para reaccionar a la realidad, sino para crearla. La manifestación no es un don, es una habilidad y empieza con lo que eliges sentir ahora mismo. Hubo una época en la que vivía en constante alerta. Corría contrarreloj, intentaba controlarlo todo, siempre esperando lo peor. El mundo me decía que esto era normal, que era señal de productividad, de responsabilidad, pero por dentro algo se desmoronaba. Mi cuerpo estaba tenso, mi mente acelerada y mi corazón, cada vez más desconectado de la vida. Fue entonces cuando descubrí lo que el estrés realmente nos hace. Biológicamente, el estrés es una respuesta de supervivencia. Prepara el cuerpo para luchar o huir. Sin embargo, este sistema fue diseñado para situaciones específicas y de corta duración. Cuando vivimos bajo estrés crónico, ocurre algo grave. El cuerpo desactiva todas las funciones consideradas como no urgentes, como la creatividad, la regeneración y la expansión. En otras palabras,
Cuando estamos estresados, dejamos de crear y simplemente comenzamos a sobrevivir. Fue aterrador darme cuenta de que mis mayores bloqueos no provenían de la falta de oportunidades, sino del estado interno en el que me encontraba estancado. El estrés cierra el campo energético del corazón, desconecta la intuición y nos pone en un modo repetitivo, casi robótico. Y lo peor de todo, nos acostumbramos. Empezamos a pensar que vivir así es normal, pero no lo es. Simplemente nos resulta familiar. La liberación comenzó cuando me di cuenta de que podía elegir otros estados, que podía respirar profundamente, relajarme y cuidar mi sistema nervioso como un jardinero cuida la tierra fértil, porque sin tierra sana, nada florece. Y de nada sirve querer manifestar una vida abundante si vibras constantemente con miedo. Hoy entiendo, el estrés es el mayor saboteador de tu naturaleza creativa. No solo te impide avanzar, sino que te desconecta de quien realmente eres. Y el primer paso para salir de esto no empieza en la mente, empieza en el cuerpo. Durante mucho tiempo, la ciencia intentó reducir el amor a una simple reacción química. Oxitocina, dopamina, serotonina, todo medido, explicado, empaquetado. Pero lo que descubrí es que el amor va mucho más allá. Es una frecuencia, una vibración real y medible que resuena en cada célula del cuerpo. Y cuando esta frecuencia está presente, el cuerpo entra en un estado de sanación profunda y espontánea. He visto esto en el laboratorio. Células aisladas, al ser expuestas a emociones intensas como gratitud, compasión y aceptación, reaccionaron positivamente. Se expandieron, se regeneraron más rápido y crearon nuevas conexiones. Y al ser expuestas a sentimientos como ira, miedo o resentimiento, su comportamiento cambió por completo. Se contrajeron, dejaron de crecer y entraron en modo defensivo. Esto no es una metáfora, es biología viva. Cuando comprendí que el amor no es un sentimiento pasivo, sino una frecuencia activa que reorganiza el cuerpo, todo cambió. Dejé de buscar el amor exterior y comencé a cultivarlo en mi interior. No el amor romántico idealizado, sino un estado de presencia, de total aceptación de mí misma y del momento. Y fue en este espacio interior donde todo empezó a florecer. El dolor físico empezó a disminuir. Las relaciones se volvieron más fáciles. Incluso mi capacidad de concentración y creatividad aumentó. Era como si el amor hubiera despertado algo dentro de mí, algo que siempre había estado ahí pero que había estado enterrado bajo capas de protección y juicio. Cuando empiezas a vibrar en esta frecuencia, el mundo que te rodea responde. Y quizás lo más hermoso de todo es darte cuenta de que la sanación no viene de afuera, surge de un campo invisible que tú mismo generas cada vez que eliges amar, a pesar de todo. Llegó un punto en mi camino en el que tuve que afrontar una verdad incómoda. Mi cuerpo simplemente obedecía a lo que mi mente creía cierto. Cada dolor, cada bloqueo, cada síntoma físico, todo contenía un mensaje más profundo, codificado en las creencias que albergaba día tras día. Y cuando me di cuenta de esto, también comprendí que mi salud era una respuesta directa a lo que creía sobre mí misma. La ciencia ya sabe que los pensamientos generan reacciones químicas, pero lo que pocos entienden es que estas reacciones no son neutrales, tienen consecuencias muy reales. Si crees, por ejemplo, que envejecer es sinónimo de deterioro, tu cuerpo responderá a esta expectativa. Si crees que necesitas sufrir para merecer algo, también lo manifestará. Tu cuerpo es un estudiante dedicado y tu mente es la maestra que da las órdenes. Yo misma tuve que reprogramar muchas creencias que parecían insignificantes, pero que tuvieron un gran impacto. Una de ellas fue la idea de que el cuerpo es frágil. Esta creencia, heredada de la cultura y la medicina tradicional, me hacía vivir en constante tensión y miedo. ¿Y saben qué? Mi cuerpo respondió con inflamación constante, baja inmunidad y fatiga crónica. Cuando comencé a afirmar y a sentir realmente que mi cuerpo era fuerte, inteligente y resiliente, todo empezó a cambiar. Esto no significa negar los síntomas ni fingir que todo está bien. Todo lo contrario.
Significa escuchar a tu cuerpo con más profundidad. Significa preguntarte, ¿qué he estado creyendo que se manifiesta aquí? Porque el cuerpo no miente, simplemente revela el sistema de creencias que opera tras bambalinas. Y si cambias ese sistema, tu cuerpo lo imitará. En definitiva, no solo hablamos de sanación física, hablamos de reconexión, recordando que tú y tu cuerpo no son cosas separadas, son una conversación constante. Y el lenguaje que se usa aquí es la creencia. Durante mucho tiempo, la fe se consideró un concepto meramente religioso, subjetivo, intangible y sin fundamento científico. Pero al profundizar en el estudio de la epigenética, la física cuántica y la neurociencia, me di cuenta de que la fe es, en realidad, un estado vibracional específico. Un campo de coherencia tan intenso que literalmente empieza a alterar la materia. Y hoy, con plena confianza, puedo decir, la fe impulsa la biología. Lo que llamamos fe es, en la práctica, la ausencia de resistencia. Es cuando la mente, la emoción y el cuerpo se alinean profundamente con una certeza interior, incluso si el mundo exterior te dice lo contrario. Y cuando esto sucede, el cerebro emite patrones neurológicos completamente diferentes. El corazón se vuelve coherente. El campo electromagnético se expande y el cuerpo comienza a funcionar en su máximo estado de inteligencia. He visto a pacientes desesperados sanar cuando creían firmemente en algo más grande que su diagnóstico. He visto a personas transformar por completo sus realidades financieras, emocionales y espirituales, al romper el ciclo de la duda y adoptar una postura interior de fe inquebrantable. Y al contrario de lo que pueda parecer, esto no es magia, es física aplicada, es biología adaptativa. La fe no se trata de esperar a que algo suceda, se trata de vivir como si ya estuviera sucediendo. Y esta vibración lo cambia todo. Tu comportamiento, tus decisiones, tus conexiones, tu entorno. No se trata de fingir, se trata de integración. Sentir en tu cuerpo, en tu respiración, en tu postura, que lo que deseas ya forma parte de ti. Y cuando alcanzas este lugar interior, la realidad externa no tiene otra opción. Responde, porque la materia no es estática, es moldeable. Y el molde más poderoso que existe es la fe. Si hay una frase que resume todo lo que vivimos aquí, es: la materia no es estática, es moldeable. Y el molde más poderoso que existe es la fe. Escribe esto en algún lugar donde puedas verlo todos los días, porque cuando recuerdes esto, lo imposible comenzará a parecer natural.